La línea entre sanador y asesino es más delgada de lo que piensas. Cuando la crisis de la mediana edad de un célebre neurocirujano se encontró con la manipulación calculada de un extraño en línea, 3 tumbas fueron la única solución a su doble vida. En el caso de hoy, veremos cuán rápidamente esa línea puede ser cruzada, con consecuencias devastadoras. Si eres nuevo aquí, presiona ese botón de suscripción para unirte a nuestra comunidad. Ahora, exploremos cómo un hombre que dedicó su vida a salvar a otros se vuelve capaz de quitar las vidas de aquellos que prometió amar y proteger. El Dr. Maxwell Harrington era un hombre que comandaba respeto en toda la comunidad médica de Seattle. A los 58, el distinguido neurocirujano había construido una reputación como uno de los cirujanos cerebrales más hábiles del noroeste. Sus colegas en el Centro Médico Noroeste, donde había servido como jefe de neurocirugía por más de una década, lo describían como meticuloso, brillante y dedicado. Los pacientes esperaban meses por consultas, confiándole sus condiciones neurológicas más complejas. Sus manos firmes habían salvado incontables vidas durante una carrera de 30 años. Max era el doctor que querías cuando las cosas parecían desesperadas, recordó la doctora Sarah Jenkins, una antigua residente bajo su supervisión. Podía permanecer completamente tranquilo durante cirugías de 12 horas mientras el resto de nosotros estábamos exhaustos. Su concentración era otra cosa, pero el Max Harrington que comandaba el quirófano con confianza inquebrantable se estaba convirtiendo en un hombre diferente tras puertas cerradas. La vida perfecta que había construido comenzaba a mostrar grietas finas, invisibles para la mayoría, pero ensanchándose cada día. Durante 25 años, Maxwell había estado casado con Diana, una exitosa diseñadora de interiores cuya lista de clientes incluía a la élite de Seattle. Sus fotos de boda mostraban una pareja atractiva en su mejor momento, él con cabello oscuro y sonrisa confiada, ella con una elegante gracia que no se había desvanecido con el tiempo. Diana había construido su propia firma de diseño desde cero mientras apoyaba la exigente carrera de Maxwell, una asociación que había parecido inquebrantable. Su hogar en Madison Park daba al lago Washington, un testimonio de 5,000 pies cuadrados de su éxito con ventanas del suelo al techo que enmarcaban vistas perfectas del monte Rainier en días despejados. La propiedad, valorada en más de $3,5 millones, albergaba recaudaciones de fondos para caridad y fiestas navideñas donde Maxwell y Diana interpretaban el papel de la pareja poderosa perfecta. Eran la familia que todos admiraban, dijo la vecina de mucho tiempo Rebecca Chen. Siempre impecablemente vestidos, niños educados, hogar hermoso, parecían tenerlo todo resuelto. La pareja tenía 2 hijos. Emma, su brillante e independiente hija de 14 años que sobresalía en debate y natación competitiva, y Eason, un sensible niño de 10 años que luchaba con discapacidades de aprendizaje que requerían atención especial. Solo sus matrículas escolares privadas costaban más de $60,000 anualmente. Maxwell estaba especialmente orgulloso de Emma, un amigo familiar testificó después. Se iluminaba describiendo sus logros académicos. Con Eason, era más complicado. Amaba profundamente a su hijo pero no siempre podía ocultar su frustración con los desafíos de aprendizaje de Eason. Para los de fuera, los Harrington encarnaban el éxito, un respetado cirujano, una talentosa diseñadora, 2 hijos en escuelas prestigiosas, vacaciones a Europa y Asia, membresías en clubes exclusivos. Sus perfiles de redes sociales mostraban caras sonrientes en pistas de esquí y playas, un catálogo visual de momentos envidiables. Sin embargo, bajo esta superficie cuidadosamente curada, Maxwell Harrington estaba luchando. A los 58, enfrentaba la inevitable desaceleración de una carrera quirúrgica. El hospital había contratado recientemente a un neurocirujano de 37 años cuyas técnicas innovadoras estaban ganando atención nacional. Aunque Maxwell nunca lo admitiría públicamente, la estrella ascendente del doctor más joven coincidió con sus primeros sentimientos de obsolescencia profesional. Noté que Max revisaba sus tiempos quirúrgicos más obsesivamente, recordó después una enfermera de quirófano. Siempre había sido competitivo, pero algo cambió. Parecía desesperado por probar que no había perdido el ritmo. En casa, Maxwell se sentía cada vez más invisible. El negocio de Diana estaba prosperando, requiriendo frecuentes reuniones con clientes y exhibiciones de diseño. Emma estaba entrando en los años independientes de la adolescencia, más interesada en amigos que en cenas familiares. Y se necesitaba atención especializada que Maxwell, con su mente analítica, a menudo se sentía mal equipado para proporcionar. Creo que estaba
estaba teniendo una clásica crisis de la mediana edad, Diana le diría después a los investigadores. Pero en lugar de comprar un coche deportivo, su voz se desvanecería, incapaz de completar el pensamiento. La primera grieta en la vida cuidadosamente construida de Maxwell apareció de manera inocua. Preocupado por la actividad en línea de su hija, comenzó a monitorear las cuentas de redes sociales de Emma. Lo que comenzó como vigilancia parental pronto se convirtió en algo completamente distinto. El desplazamiento sin fin de Instagram con sus filtros y comentarios halagadores ofrecía un escape de su creciente insatisfacción. Una noche, después de una cirugía particularmente difícil que involucraba a un paciente adolescente, Maxwell creó su propia cuenta privada. Solo para entender mejor la plataforma, se dijo a sí mismo. Parecía bastante inofensivo, una pequeña distracción de las presiones de su vida diaria. Pero la admiración que Maxwell anhelaba no se encontraba en el hospital o en casa, estaba esperándolo detrás de una pantalla brillante, donde la atención de un extraño finalmente costaría 3 vidas inocentes. El descenso de Maxwell Harrington comenzó con un simple nombre de usuario, Dr-Max-Evans. El alias le ofrecía algo que su identidad real no podía, un nuevo comienzo, sin la carga de expectativas o responsabilidades. Lo que comenzó como monitoreo de la actividad en redes sociales de su hija rápidamente se convirtió en un escape de su realidad cada vez más insatisfactoria. Al principio, Maxwell simplemente observaba, estudiando el ecosistema de influencers, expertos en bienestar y creadores de contenido médico. Se sentía particularmente atraído por cuentas que discutían neurociencia y salud cerebral, su territorio profesional. Cuando encontraba información engañosa, sus instintos profesionales tomaban el control. En realidad, la corteza prefrontal no funciona de esa manera, comentó en una publicación. Esta explicación simplifica demasiado un proceso neurológico complejo. El comentario apareció bajo un video publicado por Vanessa Blake, una creadora de contenido de bienestar de 25 años de Los Ángeles. Con su sonrisa perfecta, ropa deportiva cara y estética cuidadosamente curada de salud y vitalidad, Vanessa proyectaba una imagen de experiencia accesible. Su contenido mezclaba justo la suficiente terminología científica con mensajes inspiradores para parecer legítima ante sus seguidores. En cuestión de horas, Maxwell recibió un mensaje directo: Dr. Evans, muchas gracias por su perspectiva. Siempre estoy buscando aprender de profesionales médicos reales. ¿Le importaría si le hago algunas preguntas sobre la salud cerebral? Quiero asegurarme de que mi contenido sea preciso. Lo que comenzó como algunas preguntas profesionales evolucionó rápidamente. Vanessa era atenta, halagadora y aparentemente asombrada por la experiencia de Maxwell. Para un hombre que se sentía cada vez más invisible en el trabajo y en casa, su atención era embriagadora. Nunca he hablado con alguien que explique conceptos médicos complejos tan claramente, le dijo durante su primera videollamada, 3 semanas después de su interacción inicial. Realmente deberías tener tu propia plataforma. La notificación de mensaje privado de Vanessa pronto se convirtió en lo más destacado del día de Maxwell. En 6 semanas, había configurado un patrón de vibración especial para sus mensajes, diferente de cualquier otra notificación en su teléfono. Las enfermeras posteriormente informaron haberlo visto revisar su teléfono entre cirugías, algo que el anteriormente concentrado cirujano nunca había hecho antes. Hay una tarde en particular que recuerdo claramente, recordó la doctora Jenkins. Maxwell se estaba preparando para una extirpación compleja de tumor cuando su teléfono vibró. Realmente nos pidió esperar mientras se apartaba para responder. Cuando regresó, había una energía diferente en él, casi eufórica. Al tercer mes, sus conversaciones habían cambiado de profesionales a personales. Vanessa comenzó a compartir detalles sobre sus luchas para construir su marca de bienestar, sus desafíos financieros y sus sueños de crear una clínica de salud cerebral que combinara medicina tradicional con enfoques holísticos. Con tu conocimiento y mi plataforma, podríamos revolucionar cómo la gente piensa sobre la salud cerebral, le dijo durante una videollamada a altas horas de la noche. Maxwell, solo en su oficina en casa mientras su familia dormía, estaba cautivado por la visión y por ella. El enredo financiero comenzó de manera sutil. Primero, fueron libros caros sobre neurociencia. Luego,
equipo profesional de cámara para mostrar mejor el contenido de salud. Pronto, Maxwell estaba transfiriendo sumas sustanciales para apoyar lo que Vanessa llamaba nuestra visión. Diana Harrington notó por primera vez los cambios en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito conjunta, cargos en joyerías de lujo por artículos que nunca recibió, vuelos de primera clase a Los Ángeles cuando Maxwell afirmaba estar asistiendo a conferencias médicas en Chicago, estadías en hoteles que no coincidían con ningún evento profesional conocido. La presencia física de Maxwell en el hogar familiar se volvió cada vez más rara. Se ofrecía como voluntario para turnos extras en el hospital, alegaba consultas de emergencia y pasaba horas encerrado en su oficina en casa en investigaciones que requerían privacidad. Supe que algo andaba mal cuando se perdió la evaluación de Eisen, testificó Diana más tarde. En 10 años de citas, nunca había faltado a una. Eisen estaba devastado. La evaluación había sido programada durante meses, una evaluación crítica con un especialista que determinaría el plan de apoyo educativo de Eisen. Esa mañana, Maxwell había recibido una llamada de pánico de Vanessa sobre una emergencia de marca. Una influencer de bienestar competidora había cuestionado sus credenciales y necesitaba que Maxwell redactara una respuesta médica de inmediato. Cuando Maxwell llegó a casa esa noche, Diana lo confrontó directamente. ¿Dónde estabas hoy? Eisen te necesitaba allí. La respuesta de Maxwell fue despectiva. Tuve una emergencia quirúrgica. Sabes que mis pacientes son lo primero. Llamé al hospital. Max. Dijeron que no estabas programado hoy. Su rostro se endureció. ¿Ahora me estás vigilando? Siempre estás buscando problemas, Diana. Por esto prefiero estar en el trabajo. Este patrón de manipulación psicológica se volvió más frecuente a medida que Diana cuestionaba los gastos inusuales y las ausencias. Maxwell, antes conocido por su racionalidad tranquila, se volvió defensivo y hostil cuando era cuestionado. Mientras tanto, Vanessa Black estaba orquestando una manipulación cuidadosa. Cuando Maxwell parecía distraído por obligaciones familiares, ella publicaba fotos con figuras masculinas parcialmente visibles, lo suficiente para desencadenar sus celos. Cuando él se volvía demasiado exigente con su tiempo, ella guardaba silencio durante días, dejándolo ansioso y desesperado por contacto. La fachada comenzó a desmoronarse cuando Emma Harrington, usando la computadora de su padre para imprimir tarea, descubrió la cuenta de Instagram aún con la sesión iniciada. Los mensajes que vio entre su padre y Vanessa impactaron a la joven de 14 años. Necesito verte de nuevo, decía un mensaje de su padre. Puedo transferir más dinero mañana. Solo dime lo que necesitas. La respuesta de Vanessa, ¿sabes lo que necesito, Max? Estoy cansada de compartirte. Emma, confundida y asustada, tomó capturas de pantalla pero no confrontó a su padre. En cambio, se las mostró a su madre, quien ya había comenzado a recopilar evidencia del comportamiento cada vez más errático de Maxwell. La situación llegó a su punto de ruptura durante una videollamada a altas horas de la noche en la oficina de Maxwell. Diana y los niños dormían arriba cuando Vanessa entregó su ultimátum. Prometiste que lanzaríamos nuestra clínica de bienestar juntos para el verano, dijo, su voz una mezcla calculada de decepción y deseo. He rechazado otras oportunidades por ti, Max. Estoy cansada de esperar a que manejes tu situación. Maxwell miró fijamente la pantalla, el rostro joven que había llegado a representar su futuro, su segunda oportunidad, su escape de la creciente sensación de irrelevancia. Me ocuparé de todo, prometió. Solo dame un poco más de tiempo. Lo que ocuparse de todo significaba pronto se volvería horrorosamente claro para todos los involucrados. ¿Qué transforma a un sanador en un asesino? Para Maxwell Harrington, fue un proceso metódico y calculado, como los procedimientos quirúrgicos que había realizado miles de veces. 3 semanas después del ultimátum de Vanessa, Maxwell se sentó frente a un agente de seguros en una oficina del centro de Seattle. Su comportamiento era relajado, profesional, la misma presencia tranquilizadora que había reconfortado a innumerables pacientes antes de la cirugía. Me gustaría aumentar la cobertura para mi familia, explicó. Mi esposa e hijos. Dada mi posición e ingresos, creo que estamos significativamente infrasegurados. El agente no notó nada inusual en la solicitud. Muchos profesionales con altos ingresos actualizaban regularmente sus pólizas. Solo más tarde, durante la investigación, el agente recordó la pregunta específica de Maxwell. Esto proporcionaría cobertura incluso en caso de enfermedad inesperada, ¿correcto?
incluso algo repentino. Con la solicitud de póliza presentada, Maxwell comenzó la siguiente fase de su plan. La base de datos de investigación del hospital ofrecía acceso a miles de revistas médicas. Después de la medianoche, cuando la instalación estaba casi vacía, Maxwell usó su autorización de seguridad para acceder a archivos de informes toxicológicos y estudios farmacéuticos. Un conserje nocturno posteriormente informó haber visto al Dr. Harrington en el ala de investigación a las 2:14 de la madrugada. Le pregunté si necesitaba algo, y pareció sobresaltado. Dijo que estaba investigando un caso difícil. Recuerdo haber pensado que era extraño. Nunca había estado allí tan tarde antes. Lo que Maxwell estaba investigando no era atención al paciente sino muerte, específicamente, combinaciones de medicamentos que podrían imitar causas naturales o accidentes. Su historial de búsqueda, recuperado durante la investigación, reveló consultas de toxinas indetectables, medicamentos que imitan insuficiencia cardíaca y interacciones de drogas fatales niños. Mientras Maxwell tramaba, Diana estaba tomando sus propios pasos. Preocupada por el comportamiento cada vez más errático de su esposo y las transacciones financieras inexplicables, se reunió con Catherine Rollers, una amiga de mucho tiempo que practicaba derecho familiar. Diana trajo estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias de más de $100,000 a cuentas desconocidas, testificó Rollers más tarde. No estaba buscando divorciarse de él inmediatamente, quería protegerse a sí misma y a los niños y las cosas continuaban deteriorándose. Rollers aconsejó a Diana documentar todo, las ausencias de Maxwell, sus arranques emocionales, los gastos inexplicables. Comienza a reunir evidencia, aconsejó. Por si acaso, el curso de colisión se estableció cuando Maxwell descubrió el historial de búsqueda de Internet de Diana en su iPad compartido, divorcio Estado de Washington práctica médica, activos ocultos divorcio, custodia de niños Washington. Para un hombre que ya veía a su familia como obstáculos para su futuro deseado, este descubrimiento cristalizó su resolución. Esa misma noche, recibió mensajes cada vez más urgentes de Vanessa: no puedo seguir esperando para siempre. Max, necesito saber que hablas en serio sobre nosotros. Otros inversores están interesados en mi marca, pero te quiero a ti como mi socio. La respuesta de Maxwell fue inmediata: estoy manejando las cosas. Confía en mí. Pronto, su plan se aceleró. El dispensario farmacéutico del hospital contenía todos los medicamentos que necesitaba. Como miembro senior del personal que recientemente había servido en el comité de seguridad, Maxwell sabía exactamente dónde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos y cuando el personal era mínimo. Durante 3 visitas en el turno de noche, recolectó cuidadosamente pequeñas cantidades de varios medicamentos, nada que activara alertas de inventario, pero suficiente para sus propósitos. En casa, Maxwell creó un documento protegido con contraseña en su computadora portátil titulado Cronograma de Nueva Vida. El plan meticulosamente detallado incluía proyecciones financieras, consideraciones de propiedades en Los Ángeles y una sección etiquetada como periodo de transición con una serie de fechas y tareas. La entrada final simplemente decía libertad, comenzar nuevo capítulo. El deterioro psicológico que acompaña al asesinato premeditado se manifestó en momentos tranquilos. Una noche, Maxwell se paró en la puerta del dormitorio de Eisen, viendo dormir a su hijo de 10 años. El rostro del niño, pacífico en el sueño, desencadenó brevemente un momento de duda. Nunca entenderán los sacrificios que he hecho, se susurró Maxwell. Esto es misericordioso, realmente. Un momento de paz, y luego nada. Sin sufrimiento prolongado a través de un divorcio amargo, sin batallas por la custodia, sin ver a su padre comenzar una nueva vida sin ellos. Al racionalizar el asesinato como misericordia, Maxwell completó su transformación de sanador a asesino. El plan casi descarriló cuando Emma confrontó a su padre en su oficina en casa. La adolescente de 14 años, todavía perturbada por los mensajes que había descubierto, encontró el valor para hablar. Papá, sé sobre tu cuenta de Instagram, dijo, su voz temblando. Vi tus mensajes con esa mujer. Mamá necesita saber quién eres realmente. La respuesta de Maxwell fue inmediata y calculadora. Confiscó el teléfono de Emma, la computadora portátil y la tableta, ostensiblemente como castigo por invadir su privacidad, pero en realidad para evitar que se comunicara con Diana o cualquier otra persona. Su hija, una vez fuente de inmenso orgullo, se había convertido en una amenaza a ser contenida. No es lo que piensas, le dijo a Emma,
su voz fría. Las relaciones adultas son complicadas. Recuperarás tus dispositivos cuando puedas respetar los límites. Ese fin de semana, Maxwell sorprendió a la familia con un viaje improvisado a su cabaña de vacaciones en las Islas San Juan. Diana, aunque cautelosa, lo vio como un posible intento de reconexión. Emma permaneció en silencio, temerosa después de la reacción de su padre. Solo Isen mostró entusiasmo genuino por la escapada familiar. En la cabaña, Maxwell estuvo característicamente atento y cálido. Sugirió fotografías familiares en la terraza con vista al agua, insistió en preparar todas las comidas él mismo y propuso un brindis por lazos familiares que nunca pueden romperse. Diana recordó más tarde sentir una momentánea esperanza de que quizás su esposo estaba encontrando su camino de regreso a ellos. Esa noche, después de que habían regresado a casa desde las islas, Maxwell envió un mensaje final a Vanessa desde su oficina. Todo cambia la próxima semana. Nuestra nueva vida comienza. La noche del 12 de noviembre de 2015, procedió con precisión calculada. Maxwell preparó chocolate caliente para la familia, un regalo especial en una fría noche de Seattle. En cada taza excepto la suya fueron dosis cuidadosamente medidas de los medicamentos que había recolectado. Las combinaciones estaban diseñadas para causar sedación rápida seguida de depresión respiratoria. Parecerá simplemente que se durmieron y nunca despertaron. Había escrito en notas encontradas posteriormente en su teléfono encriptado. Mientras su familia estaba sentada viendo una película, bebiendo el chocolate caliente adulterado, Maxwell los observaba con desapego clínico. Diana fue la primera en quejarse de mareos, seguida por Isen. Emma, que apenas había tocado su bebida, sospechando de la repentina amabilidad de su padre, también comenzó a mostrar efectos ya que Maxwell había asegurado una dosis más alta en su taza. Una vez que estuvieron inconscientes, Maxwell pasó metódicamente a la siguiente fase. Desactivó el detector de monóxido de carbono, luego manipuló el calentador de agua para crear una pequeña fuga de gas, no suficiente para causar una explosión, pero suficiente para apoyar su narrativa planeada. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en su automóvil estacionado a varias cuadras de distancia, Maxwell regresó a casa y realizó la llamada que comenzaría la investigación. 911, ¿cuál es su emergencia? Por favor ayuda, dijo Maxwell, su voz quebrantándose con precisión ensayada. Algo está mal con mi familia. No puedo despertarlo. Por favor, apúrese. Se había transformado de médico dedicado a asesino calculado, todo por la promesa de un nuevo comienzo con una mujer que nunca había visto su vida real. Y mientras los servicios de emergencia se apresuraban hacia la casa Harrington, Maxwell se preparaba para entregar la actuación de su vida. La mañana que Maxwell Harrington llamó al 911, los oficiales que respondieron no encontraron nada inmediatamente sospechoso. Un respetado neurocirujano, angustiado por encontrar a su familia sin respuesta, parecía ser un trágico accidente. La evaluación inicial apuntaba a envenenamiento por monóxido de carbono de un calentador de agua defectuoso. La detective Renat Torres llegó a la escena 30 minutos después de los primeros en responder. A los 47, Torres había pasado 15 años con la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Seattle, especializándose en casos que involucraban elementos médicos y farmacéuticos. Su experiencia en toxicología forense le había ganado el apodo de la química entre colegas. Algo se sentía mal desde el momento en que entré, testificaría Torres más tarde. La escena era demasiado perfecta. Las muertes por monóxido de carbono son típicamente caóticas, las víctimas intentan escapar, vomitan, pierden el control de las funciones corporales. Esta escena estaba impecable. Mientras los paramédicos confirmaban las muertes de Diana, Emma y Isen Harrington, Maxwell se sentó en los escalones de entrada, con la cabeza entre las manos. Los vecinos ya se habían reunido, ofreciendo mantas y consuelo al aparentemente devastado esposo y padre. Él seguía diciendo, debería haber estado aquí, recordó el vecino Michael Collins. Todos le creímos. ¿Por qué no lo haríamos? El hombre salvaba vidas para ganarse la vida. En los días que siguieron, Maxwell recibió una avalancha de apoyo comunitario. Los colegas del hospital organizaron entregas de comidas. La junta médica envió flores. Antiguos pacientes se acercaron con condolencias. Maxwell, vestido inmaculadamente con trajes negros a medida,
Aceptaba cada gesto con apropiada gratitud y quiebres emocionales perfectamente cronometrados en su voz. La doctora Amanda Rivera, jefa de cirugía en el Centro Médico Noroeste, incluso habló con las noticias locales: nuestros corazones se rompen por Max. Dedicó su vida a salvar a otros, y no pudo salvar a su propia familia. Es inimaginablemente cruel. La narrativa de un trágico accidente podría haberse mantenido si no fuera por la doctora Elena Khoury, la médica forense asignada al caso. Su análisis toxicológico preliminar reveló anomalías que inmediatamente activaron las alarmas. Las muestras de sangre contenían múltiples medicamentos recetados en combinaciones precisas, explicó la doctora Khoury en su informe. Benzodiazepinas, barbitúricos y opioides estaban presentes en las 3 víctimas, un cóctel inconsistente con envenenamiento por monóxido de carbono pero alineado con sedación intencional. Cuando la detective Torres recibió estos hallazgos, inmediatamente autorizó una investigación más profunda. Los niveles de monóxido de carbono en el hogar estaban elevados pero no lo suficientemente altos como para ser letales. El calentador de agua mostraba signos de manipulación reciente. Lo más condenatorio: las combinaciones específicas de medicamentos encontradas en las víctimas eran drogas que un neurocirujano tendría conocimiento y potencial acceso. Torres asignó al detective Marcus Weaver para observar a Maxwell durante el servicio conmemorativo. El informe de Weaver describió comportamientos que planteaban más preguntas. El sujeto mantuvo un duelo apropiado en entornos públicos pero mostró marcadas diferencias en privado. Cuando estaba solo, revisaba su teléfono constantemente y no mostraba afecto emocional. La investigación se aceleró cuando se examinaron los dispositivos confiscados de Emma. El equipo de forense digital descubrió que Emma había documentado sus preocupaciones sobre el comportamiento de su padre en entradas de aplicaciones de notas y en mensajes de texto a amigos que había eliminado pero que eran recuperables. Creo que mi papá está teniendo una aventura con alguien en línea, decía un mensaje. Encontré mensajes extraños y fotos. Mamá aún no lo sabe. Tengo miedo de decírselo. Torres también notó la inusual insistencia de Maxwell en la cremación rápida para su familia. Es lo que Diana hubiera querido, le dijo al director funerario. Ella siempre dijo que no quería quedarse. Esta urgencia levantó banderas rojas, especialmente dado que la hermana de Diana cuestionó esta afirmación, indicando que su hermana nunca había expresado tales deseos. El caso se abrió desde una dirección inesperada. Imágenes de seguridad del Grand Hyatt Seattle, obtenidas como parte de la investigación rutinaria de los movimientos de Maxwell, lo mostraban reuniéndose con una joven mujer en el bar del hotel apenas 3 días después del funeral de su familia. La mujer fue identificada como Vanessa Blake. No parecía un viudo en duelo, señaló el oficial de seguridad que proporcionó las imágenes. Estaba animado, incluso sonriendo. En un momento, extendió la mano a través de la mesa para tomarla de ella. Las investigaciones financieras revelaron más conexiones. Maxwell había enviado equipo médico costoso valorado en más de $200,000 a una dirección de Los Ángeles registrada a nombre de Vanessa Blake. Los registros bancarios mostraban transferencias por un total de casi $250,000 durante 8 meses. Mientras tanto, en el Centro Médico Noroeste, una revisión de inventario de farmacias señaló discrepancias. Pequeñas cantidades de los medicamentos exactos encontrados en los informes toxicológicos de las víctimas habían desaparecido durante turnos cuando Maxwell estaba presente. Las imágenes de seguridad lo mostraban accediendo al dispensario durante horas no laborables usando sus credenciales de personal. Confiábamos en él implícitamente, declaró el administrador del hospital. Tenía códigos de acceso a todos los departamentos. Nadie cuestionaría que el Dr. Harrington estuviera en cualquier lugar de la instalación en cualquier momento. Vanessa Blake podría haber permanecido leal a Maxwell si no fuera por la creciente cobertura mediática. Cuando los medios de noticias de Seattle comenzaron a informar circunstancias sospechosas en torno a las muertes de la familia Harrington, Vanessa entró en pánico. Temiendo implicación, contactó al departamento de policía de Seattle a través de su abogado. Mi cliente tiene información relevante para su investigación, declaró su abogado. A cambio de inmunidad, está dispuesta a proporcionar mensajes, grabaciones y detalles de su relación con el Dr. Harrington. La evidencia que Vanessa proporcionó fue condenatoria,
capturas de pantalla de mensajes donde Maxwell explícitamente discutía eliminar obstáculos y comenzar de nuevo, grabaciones de voz de videollamadas donde describía sus planes para comenzar una nueva vida con ella después de que su familia ya no fuera un problema, y documentos financieros que mostraban sus inversiones en su marca de bienestar. El 8 de diciembre de 2015, menos de un mes después de los asesinatos, la detective Torres entró en una reunión de la Junta del Centro Médico Noroeste donde Maxwell estaba solicitando licencia compasiva de emergencia. Los atónitos miembros de la Junta observaron mientras Torres le leía sus derechos a Maxwell. Dr. Maxwell Harrington está arrestado por los asesinatos de Diana, Emma y Ethan Harrington. En la sala de interrogatorios, Maxwell mantuvo su compostura, negando cualquier participación en las muertes de su familia. Su comportamiento cambió solo cuando Torres colocó la evidencia de Vanessa sobre la mesa. Ella no me haría esto, susurró, la primera emoción genuina que había mostrado desde su arresto. Teníamos planes. A medida que la investigación se profundizaba, los detectives descubrieron que Maxwell no era la única víctima de Vanessa. Los registros financieros revelaron que ella había estado manipulando simultáneamente al menos a otros 3 profesionales médicos, un cardiólogo en San Diego, un cirujano plástico en Chicago y un investigador médico en Boston, cada uno creyendo que estaban en una relación exclusiva y cada uno invirtiendo sumas sustanciales en sus diversos emprendimientos empresariales. Ella creó una tormenta perfecta, explicaría más tarde la detective Torres. Un hombre de mediana edad en crisis conoce a una mujer joven y atractiva que lo hace sentir valorado y necesitado. Es una vulnerabilidad que muchos podrían tener, pero solo Maxwell Harrington la llevó a su conclusión más oscura. El estado de Washington contra Maxwell Harrington comenzó el 18 de abril de 2016 en un abarrotado tribunal de Seattle. La fiscalía, dirigida por la fiscal de distrito Rebecca Chen, presentó un caso que metódicamente despojó a Maxwell de su fachada cuidadosamente construida. Lo que tenemos ante nosotros no es un crimen pasional o locura momentánea, dijo Chen al jurado en su declaración inicial. El Dr. Harrington ejecutó un plan calculado para eliminar a su familia por la fantasía de una nueva vida con una mujer más joven. Este fue un asesinato premeditado en su forma más sangre fría. El caso de la fiscalía se apoyaba en 3 pilares: evidencia digital que mostraba la planificación de Maxwell, prueba farmacéutica de su método y registros financieros demostrando el motivo. Los técnicos forenses reconstruyeron archivos eliminados de los dispositivos de Maxwell, revelando búsquedas de venenos imposibles de rastrear que databan meses antes de los asesinatos. Su documento cronograma de nueva vida se convirtió en la pieza central del argumento de la fiscalía. Esto no fue solo un asesinato, explicó Chen, mostrando el cronograma en las pantallas del tribunal. Este fue un proyecto elaborado que el Dr. Harrington abordó con la misma precisión que aportaba a la cirugía cerebral. El testimonio de Vanessa Blake, asegurado a través de un acuerdo de inmunidad, proporcionó la evidencia más condenatoria. Vestida conservadoramente y hablando en tonos cuidadosamente medidos, relató la progresión de su relación de consulta profesional a obsesión romántica. Me dijo que su familia lo estaba frenando de su verdadero potencial, testificó. Dijo que una vez que estuvieran fuera del panorama, podríamos construir un imperio juntos. La fiscalía reprodujo grabaciones de videollamadas donde Maxwell explícitamente discutía eliminar complicaciones y asegurar que nadie pudiera impugnar el pago del seguro. En un intercambio particularmente escalofriante de octubre de 2015, Maxwell describió cómo combinaciones específicas de medicamentos podrían imitar causas naturales. Parecerá que simplemente se fueron a dormir. Su voz resonó a través del silencioso tribunal. Nadie lo cuestionará si se hace bien. Elizabeth Carter, la hermana de Diana, proporcionó un testimonio emotivo sobre la familia que Maxwell destruyó. Describió las crecientes preocupaciones de Diana sobre el comportamiento de su esposo, la confusión de Emma al descubrir las comunicaciones secretas de su padre, y las luchas de Ethan con discapacidades de aprendizaje que requerían una paciencia que Maxwell había carecido cada vez más. Diana me llamó 2 semanas antes de su muerte, testificó Elizabeth, luchando contra las lágrimas. Dijo que estaba reuniendo documentos para un abogado de divorcios. Tenía miedo de cómo reaccionaría Max cuando lo descubriera. Maxwell permaneció impasible durante todo el juicio, mostrando emoción solo cuando Vanessa testificó contra él. Su equipo de defensa intentó retratarlo como víctima de manipulación,
argumentando que Vanessa lo había dirigido sistemáticamente durante un periodo de vulnerabilidad. Mi cliente estaba experimentando una crisis psicológica, argumentó su abogado. La señora Black explotó esta vulnerabilidad para ganancia financiera, alentando fantasías que nunca se habrían manifestado como violencia sin su influencia. Esta estrategia se derrumbó cuando los fiscales presentaron evidencia de que Maxwell había investigado métodos de aniquilación familiar meses antes de conocer a Vanessa. Los historiales de búsqueda revelaron su interés en otros casos donde profesionales habían asesinado a sus familias y casi escapado de la detección. Después de un juicio de 3 semanas, el jurado deliberó durante solo 6 horas antes de emitir veredictos unánimes de culpabilidad en 3 cargos de asesinato en primer grado. Mientras se leían los veredictos, Maxwell finalmente mostró emoción genuina, desplomándose en su silla mientras la realidad de sus acciones parecía registrarse completamente. La jueza Sandra Washington pronunció una declaración mordaz antes de la sentencia. Dr. Harrington, usted hizo un juramento de no hacer daño, sin embargo causó el daño más profundo imaginable. Traicionó a su familia, su profesión y a la humanidad misma. La naturaleza calculada de estos asesinatos, llevados a cabo contra aquellos que más confiaban en usted, representa la forma más oscura de traición. Lo sentenció a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Una evaluación psicológica en prisión posteriormente diagnosticó a Maxwell con trastorno de personalidad narcisista, explicando cómo su crisis de la mediana edad creó condiciones perfectas para sus elecciones mortales. El caso del Dr. Harrington representa una tormenta perfecta de vulnerabilidad y patología, señaló el Dr. Marcus Reid, psicólogo forense. Sus rasgos narcisistas lo hicieron particularmente susceptible a manipulación que se alineaba con su fantasía de merecer más de lo que su vida actual ofrecía. Cuando esa fantasía se vio amenazada por la realidad, el descubrimiento de su esposa, la conciencia de su hija, la potencial pérdida de estatus a través del divorcio, la violencia se convirtió en su solución. Mientras Vanessa Black recibió inmunidad por su testimonio, su vida se desmoronó en otras formas. Ex-colegas de Maxwell presentaron demandas civiles cuando las investigaciones revelaron que ella había manipulado simultáneamente a múltiples profesionales médicos para ganancia financiera. Aunque nunca fue acusada penalmente, enfrentó juicios civiles que totalizaron más de $1.200.000. El Centro Médico Noroeste implementó reformas de seguridad integrales en respuesta al caso. Nuevos sistemas de seguimiento de farmacia, evaluaciones psicológicas obligatorias para el personal y vigilancia mejorada apuntaban a prevenir abusos similares de posición y confianza. La casa familiar Harrington, antes escena del crimen, encontró un nuevo propósito a través de la tragedia. Elizabeth Carter obtuvo la propiedad a través del testamento previamente establecido de Diana y transformó la propiedad en la sede de la Fundación Diana y Emma, apoyando a niños afectados por violencia familiar. Diana siempre quiso que este hogar estuviera lleno de esperanza, explicó Elizabeth en la apertura de la fundación. Estamos recuperando este espacio del trauma y creando algo que la haría sentir orgullosa. En quizás la revelación más inquietante, los investigadores descubrieron que el interés de Maxwell en la aniquilación familiar no era teórico. La evidencia sugería que había estado investigando casos específicos durante años, incluido un caso de 2010 donde otro doctor había asesinado a su familia y casi escapado de la detección. Al concluir el juicio, la detective Torres ofreció una advertencia que resonó más allá de este único caso. Las personas en línea que creamos pueden a veces volverse más reales para nosotros que nuestras vidas actuales, con consecuencias devastadoras. Lo que comenzó en un mundo digital terminó en la destrucción de vidas humanas reales. El caso Harrington ahora sirve como un estudio de advertencia en cursos de psicología criminal, destacando cómo las relaciones digitales pueden fomentar mundos de fantasía peligrosos desconectados de la realidad, particularmente cuando se cruzan con personalidades narcisistas en crisis. Apreciamos que se haya quedado con nosotros a través de este inquietante caso. Si cree que estas historias importan, sus me gusta, comentarios y compartidos hacen toda la diferencia en difundir conciencia.